Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiayfinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, hoy es el último viernes antes de las elecciones, el último día hábil antes de las elecciones de Venezuela. Otra vez de nuevo en elecciones este país y vamos a estar pues hablando de esto. Tenemos una corresponsal en Caracas y tenemos también a un colega periodista, buen amigo que también está allá, pues para charlar acerca de qué es lo que está sucediendo con este evento tan importante en este país tan importante para América Latina. Pero no podemos hacer nada sin antes comenzar, por supuesto, por el principio, que es el reporte de cierre de mercados con mi querido Daniel Stico, de editor económico de Infobae. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien, Alberto, un gusto escucharte. Bueno, la jornada fue media rara porque pintaba para que terminara negativa y sobre el final, en los últimos minutos, el Dow recortó todas las pérdidas y terminó estable en 14.865 puntos, un nivel realmente máximo, y terminó la semana el Dow con una suba del 2,1%. Para tener idea de lo que significa semejante suba, el 2,1% de esta semana, proyectado en 52 semanas, te da una suba anualizada del 195%. Estamos hablando del principal índice de la bolsa de los Estados Unidos y Ah, pareciera que estuviéramos hablando de bolsas latinoamericanas, ¿no? barajéame la más lenta esa. ¿Cómo estuvo este 195%, Daniel? Claro, si se repitiera en las próximas 51 semanas el aumento que hubo en esta del 2,1% en forma acumulativa, te da que termina el año abril-abril con 195%. Obviamente es un ejercicio hipotético, pero Ya. aún haciendo el ejercicio más simple, ¿cuánto lleva acumulado el Dow en lo que va del año, en estos 50 días del año? Perdón, 100 días del año. Aumentó 14,2%. Si eso vos lo anualizás, te da prácticamente entre 55 y 60% anual. Realmente es una cifra impresionante que amerita que en algún momento va a tener que haber alguna corrección porque esto no hay nada que camine al cielo, por lo menos en los negocios financieros. Así que la jornada terminó muy positiva, la semana muy bien. El Standard Poor's terminó con una leve baja del 0,28, pero la semana terminó con suba del 2,3%. El Nasdaq también hizo algún recorte hoy, muy poquito, 0,16%, pero el balance de la semana fue positivo con 2,8%. Y eso, bueno, todo arrastró al resto de las bolsas. El índice de México hoy terminó con baja de 0,91, el Bovespa de Brasil 0,79, el índice de Colombia bajó 1,29, el índice IPSA de Chile bajó 0,24, la bolsa de Perú bajó 1,21, el Merval de Buenos Aires 0,69. Todas las bajas es porque aparecieron algunas noticias inquietantes sobre realmente cómo está evolucionando el rescate de Chipre, pero en particular porque no conformaron las caídas de ventas que se registró en el segmento minorista de los Estados Unidos. Pero como vemos, el fondo de largo plazo sigue siendo altamente positivo y por eso hoy con suba o estancamiento del Dow Jones, el oro bajó 5% a 1.486,80 la onza Troy y el petróleo terminó también con baja del 2,73% a 90,95. Así que el ciclo de las materias primas parece que empieza a ser bajista en el corto plazo. El de las materias primas, pero no así el de las bolsas, ¿ah? Exactamente, justamente, va la inversa. Exactamente. Bueno, mi querido Daniel Stico, editor de economía de Infobae, una semana ganadora más. Yo creo que Wall Street no va a querer que tú dejes de dar estos reportes porque desde que los empezaste a dar, la bolsa ha estado subiendo. Sí, y cuando vos te ausentás parece que te vas a comprar mucho porque termina en alza la bolsa. No, no, para nada. Tú sabes que es al revés, mi querido Daniel, no me la avientes para mí. Un Oye, que gusto. tengas buen fin de semana. Igualmente para vos, Alberto, buen programa. Gracias. Bueno, este fin de semana es justamente cuando se repite el proceso electoral en Venezuela, pues a raíz, usted sabe, del lamentable deceso del presidente Hugo Chávez bueno, un proceso bastante interesante. Tenemos a dos invitados, vamos a ver, tenemos a dos invitados, porque Infobae tiene una enviada especial que es Fernanda Kobelinsky, que es enviada especial de Infobae hacia Caracas, pero que me está pareciendo que la señal, que ya de antemano sabíamos que era deficiente, pues parece que se congeló. A ver, ahora tenemos a alguien también bastante importante para esta transmisión, que es Víctor Salmerón,
Él es colega, periodista de información financiera y económica del periódico El Universal de Venezuela. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo creo que vamos a empezar por el final, que es la última vez que yo me fijé en este proceso, que no, los últimos días no los he estado siguiendo porque he estado viajando, pero la última vez que me fijé era prácticamente seguro que ganaba Ricardo Maduro. ¿Sigue siendo así? Mira, Nicolás Maduro. Nicolás, oye, yo siempre le pongo el nombre del expresidente de Honduras, Ricardo Maduro. Nicolás Maduro. Exacto. Mira, la gran mayoría de las encuestas dan como favorito a Maduro, obviamente. Es lo que se conoce de los sondeos de opinión, que es lo único que nos puede indicar hacia dónde podría estar la tendencia de la votación. Claro, hay allí detalles en las encuestas que están por verse. El principal detalle para la fuerza del chavismo es sobre todo si Maduro logra movilizar el voto chavista de la misma manera que lo hacía el presidente Chávez, que era un líder, digamos, histórico para esa fuerza. Si hay una abstención grande en la fila del chavismo, pues posiblemente el resultado podría ser muy ajustado, y hay encuestadores que incluso hablan de una posible victoria de Capriles muy estrecha, ¿no? Pero al día de hoy el gran favorito para resultar ganador el domingo es Nicolás Maduro, ciertamente. Ya. Fernanda Kobelinsky, enviada especial, ¿nos estás escuchando? Sí, muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, nosotros por lo pronto sí. Vamos a aprovechar que estás en línea a ver cuánto tiempo nos dura esto. ¿Qué es lo que has observado en estos días que has estado allá, Fernanda? Me interesa tu opinión como corresponsal, como visitante. No, pues no está. Entonces me quedo contigo, Víctor Salmerón. Víctor, dime una cosa. Los reportes las quejas que yo leo en Twitter, las denuncias que yo leo en Twitter, incluso no nada más en Twitter, acaba de salir un reporte de Associated Press muy elocuente respecto de la situación económica de Venezuela, respecto de dos cosas fundamentales: los apagones de luz que se dan repetidamente y la escasez de productos básicos que hay en los supermercados. Yo te quiero preguntar primero si esto es cierto y es notable y palpable y real que día a día en Venezuela, en toda Venezuela, hay cortes de luz y escasez de productos básicos en los supermercados. Sí, ciertamente es notable, no tanto en la capital, lo que es Caracas, pero sí hacia el interior del país. Allí la crisis eléctrica, como el nombre que se le da acá, es fuerte, es bastante severa, porque recordemos que en el año 2007 el gobierno estatizó todo el sector eléctrico y creó una gran empresa que se llama Corpoelec, Corporación Eléctrica Nacional. Esa empresa no ha realizado las inversiones que estaban previstas, ha tenido problemas. Es manejada por el hermano de Hugo Chávez, ¿no es cierto? Correcto, ha habido problemas de eficiencia, de déficit de inversión, y eso ha derivado en unos problemas de generación sobre todo. Ahora, también hay que entender que al mismo tiempo el gobierno inyectaba una gran cantidad de gasto público, creaba un programa masivo de vivienda, o sea que de alguna manera impulsó la demanda de electricidad al momento que no tomaba las previsiones para poder equilibrarla con una oferta adecuada. Y la escasez en los supermercados, ¿es cierta también? Es decir, la gente va, es cierto que falta aceite para cocinar, que falta azúcar, harina, etcétera. Sí, básicamente los problemas de escasez nuevamente también están muy centrados, se nota en Caracas, pero más que todo es en el interior del país, porque el gobierno ha hecho un esfuerzo por abastecer la capital más que las otras regiones. Pero hace aproximadamente 10 días se conoció un informe del Banco Central sobre el tema de la escasez que es muy elocuente. Allí habla, por ejemplo, de una escasez muy importante en 10 alimentos básicos. Por ejemplo, en el caso del aceite de maíz, que es el aceite que se utiliza para cocinar, hay una escasez de 75%, es decir, de cada 100 establecimientos donde debería haber aceite, en 75 no había. Dime una cosa, Víctor, porque esto que tú me estás diciendo es inaudito en el resto de América Latina. Es decir, fuera de Venezuela, por más mal que esté la situación, ni siquiera en Argentina, de acuerdo a lo que yo conozco,
existe que haya cortes de luz generalizados todos los días y mucho menos escasez de alimentos y mucho menos de alimentos básicos. Entonces, me parece a mí escandaloso algo así. Siendo así, ¿por qué la gente, o sea, en qué están pensando los venezolanos a la hora de preferir votar por más de lo mismo? Déjame lo pongo de esa manera, o sea, por más de lo mismo, porque obviamente Nicolás Maduro representa una continuidad. ¿Por qué es por lo que están votando los venezolanos entonces? ¿Qué los mantiene tan contentos? Mira, hay que entender que la popularidad de un gobierno es multifactorial, o sea, no responde a uno o dos solo factores. Y en el caso de Venezuela hay que analizarlo como que es un país que ha tenido un boom petrolero colosal en estos últimos años, un boom petrolero que ha podido aumentar el consumo de los sectores D y E, que son los más bajos de la población, que es donde está la gran fuerza política del chavismo. Entonces, ese aumento del consumo, aumentos de salario, de transferencias, de pensiones, de becas, ha creado un sistema de lealtad política que yo creo que se mantiene todavía y se nota en las encuestas. Claro, y a mí me parece, yo vuelvo a lo mismo, y no estoy tratando de hacer ninguna campaña política, ni mucho menos, estoy pensando como un humano, es decir, si yo tengo un gobierno que no me puede abastecer de electricidad, no me puede abastecer de alimentos en el supermercado, oye, pues me pareciera a mí que sea lógico como que yo no quiero ese gobierno, yo quiero un cambio, yo no quiero más de lo mismo. Claro, el tema hacia el sector que es el que apoya fuertemente al chavismo, también hay que entender, Alberto, que Venezuela, a raíz del año 83, fíjate, vámonos al año 83, desde que cayó la renta petrolera, tuvo un periodo de recesión, de alta inflación, de empobrecimiento. Y cuando Chávez llega al poder, pues comienza un boom de altos precios del petróleo que permite que esa población que durante 20 años no había tenido mayor posibilidad de prosperidad, pues se beneficie como no lo había hecho en los últimos 20 años. O sea, el aumento del consumo es muy importante en este resultado, más incluso que las misiones. Cuando tú ves estudios serios, tú ves que el descenso que ha habido en la pobreza medida como ingreso obedece más al resultado normal del boom petrolero que a los programas del chavismo. Claro. Ahora, dime una cosa, vamos a suponer que gana Nicolás Maduro, como parece ser que dicen las encuestas. Tú que eres observador del proceso económico, que eres colega, periodista económico, ¿qué es lo que va a impedir que la situación no se empeore? En términos de, es decir, evidentemente el sistema económico de Venezuela, el socialismo del siglo XXI, es el que ha estado al que generó la situación en la que está en este momento la economía de Venezuela. Entonces, si el socialismo del siglo XXI va a continuar como parece ser que va a ser, te pregunto yo si ves algún elemento que te pueda decir que la inflación va a bajar, que va a haber menos escasez de alimentos, que la electricidad va a volver y en general que se va a recuperar el crecimiento económico. No, la verdad que no se ve absolutamente nada porque lo importante en esto es que el modelo chavista para mí ha ingresado a una nueva etapa, una etapa de decaimiento, es decir, tú tuviste esta etapa del boom petrolero, de crecimiento, hubo un pequeño túnel que fue entre el 2009-2010, cuando el precio del petróleo cayó por la crisis internacional, luego el precio del petróleo se recupera, pero el manejo que ha habido en los últimos 2 años, 2011-2012, ha sido de tal magnitud que hay unos desequilibrios en las cuentas fiscales muy altos, tanto que has tenido que devaluar con el petróleo a $100 para obtener más bolívares por cada petrodólar y así cubrir parte de la brecha fiscal. Has tenido ya que plantearte una reforma tributaria, como lo está hablando el ministro Giordani, de comenzar a aumentar el precio de la gasolina, por ejemplo. La inflación que el año pasado estuvo represada porque no permitiste aumento en los productos controlados, te está cobrando entonces por el lado de la escasez. Si tú no permites que los precios se adecúen, entonces surge la escasez. Todo eso está comenzando, apenas está comenzando ahorita. Yo creo que el país va a un año de menos crecimiento y más inflación. Y eso le va a tocar enfrentar al presidente que salga electo el próximo domingo. Bueno, y precisamente, pues es que el problema es que bueno, primero que nada, para arreglar estos desbalances, aparte de voluntad, necesitas de un equipo económico bastante sólido
en cuanto a sus credenciales y hasta ahora yo no he visto que en el equipo de Maduro haya nadie pues con las credenciales como para poder arreglar una situación económica como la que se está dando en este momento. Bueno, por eso yo creo que si resulta ganador Maduro, como pareciera que va a ser así, o que es como decíamos antes, el principal favorito, él va a tener frente a sí un problema complicado. Uno, o dar un vuelco a todas estas políticas que son el corazón de la propuesta revolucionaria: control de precios, control de cambio, disminución del peso del sector privado en la economía, dar un vuelco a eso, o continuar internándose en ese tipo de políticas. Tú me preguntarás cómo. Bueno, todavía se pueden estatizar algunas cosas. Es posible que el gobierno piense que el tema de la inflación se debe a algo de especulación y más bien arrecien los controles. El tema del dólar negro se piensa combatir persiguiendo a los supuestos especuladores que venden dólares en el mercado negro. Y bueno, lo que sabemos es que al final esas políticas lo que van a hacer es más aguda la crisis. Claro. Hay algunos analistas internacionales, nosotros hicimos una entrevista al respecto, por cierto, con un analista internacional, un observador internacional, que él pensaba que es tan apremiante la situación en Venezuela, que en este punto, en esta situación, lo que más le conviene a Venezuela es que gane Maduro, porque es tan delicada la situación que si gana Capriles, la cosa se puede empeorar todavía más, simplemente porque la situación está demasiado deteriorada. Yo te pregunto a ti, tú desde adentro, ¿lo ves así también? Bueno, es complicado hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Yo creo que prever hasta dónde se puede deteriorar un país es impredecible. Ahí está Cuba, está Corea del Norte, pues no sé, por poner ejemplos que tal vez no es el caso. Pero lo que sí es cierto es que de resultar ganador Maduro, pues la situación luce complicada aún con el apoyo que él tiene del control de la mayoría de las instituciones, porque, digamos, él tendría entonces, si quiere comenzar a salir de esta crisis que está comenzando, de esta nueva etapa de decaimiento, que alejarse de las políticas que han sido el corazón de la revolución, y él no tiene, falta ver si va a tener la autoridad, el poder adentro para controlar al partido y las diferentes facciones dentro del chavismo, a ver si él logra imponerse en un cambio de política importante y continuar con el modelo revolucionario. Pues yo creo que al poco tiempo va a tener un recrudecimiento de la crisis. La única ventaja que tendría un cambio o un eventual gobierno de Capriles sería, pienso yo, que él podría aprobar algunas políticas que ya están vedadas para Maduro. Por ejemplo, llegar a un entendimiento con el sector privado, un entendimiento amplio, poder atraer inversión extranjera, plantearse en ir al mercado internacional y lograr una tasa más baja, visto el precio del petróleo actual. O sea, allí podrían plantearse algunas políticas distintas que tal vez podrían suavizar el ajuste si hay un cambio. Claro. Oye, dime una cosa, esto me parece que es un tema importante para el futuro de Venezuela, porque acá en Estados Unidos ya se habla, no en Estados Unidos, los observadores internacionales petroleros hablan de que en los próximos 10, 15 años Estados Unidos va a ser autosuficiente en petróleo, por tanto dejaría de importar petróleo de todas partes, incluyendo de Venezuela. ¿Se maneja esto en Venezuela? ¿Qué impacto tendría económicamente esto para Venezuela? Pues la gran parte del petróleo venezolano va para Estados Unidos. Sí, bueno, en cuanto al tema del mercado, Venezuela ha tomado una medida estratégica desde hace años, que es acercarse mucho a China como un gran mercado que podría sustituir a lo que sería el mercado de Estados Unidos en cuanto al tema petrolero. El tema está en los precios para mí, más que en decir va a haber o no comprador para el petróleo venezolano. El problema es que en la actualidad Venezuela necesita un barril de al menos $90 para no tener una crisis profunda en temas fiscales. Es decir, su dependencia sobre el precio del petróleo se ha acentuado tanto que si esas exportaciones de Estados Unidos, autosuficiencia de Estados Unidos, redundan en un petróleo, digamos, estabilizado alrededor de $80, ese es un precio crítico para el modelo revolucionario.
Claro, por supuesto. Bueno, pues Víctor Salmerón, ya veremos la próxima semana, el lunes, a ver de qué estamos hablando. Te agradezco muchísimo tu buena intención y tu buena disposición de hablar con nosotros, Víctor Salmerón, periodista, colega económico del Diario Universal de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, y a ustedes los invito a que participen, que nos sigan, que interactúen con nosotros a través de nuestra página de Facebook en Padilla en América, Facebook Padilla en América, donde pueden dejar sus comentarios, como lo han estado haciendo. Muchas gracias, por cierto, y por eso dejen sus comentarios y sus preguntas, sus deseos de temas, sus propuestas, y con todo gusto trataremos de darles seguimiento. Bueno, y muchas gracias por habernos acompañado. Un saludo desde Bogotá. La próxima semana nos vemos por ahí en Medellín. Seguiremos transmitiendo como siempre. Nos vemos en la próxima. Buen fin de semana y que la pasen muy bien. Terminó con baja de 0,91, el Bovespa de Brasil 0,79, el índice de Colombia bajó 1,29, el índice IPSA de Chile bajó 0,24, la bolsa de Perú bajó 1,21, el Merval de Buenos Aires 0,69. Todas las bajas es porque aparecieron algunas noticias inquietantes sobre realmente cómo está evolucionando el rescate de Chipre, pero en particular porque no conformaron las caídas de ventas que se registró en el segmento minorista de los Estados Unidos. Pero como vemos, el fondo de largo plazo sigue siendo altamente positivo y por eso hoy con suba o estancamiento del Dow Jones, el oro bajó 5% a 1.400. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobay América y a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, hoy es el último viernes antes de las elecciones, el último día hábil antes de las elecciones de Venezuela, otra vez de nuevo en elecciones este país, y vamos a estar pues hablando de esto. Tenemos una corresponsal en Caracas y tenemos también a un colega periodista, buen amigo que también está allá, pues para charlar acerca de qué es lo que está sucediendo con este evento tan importante en este país tan importante para América Latina, pero no puedo... 2%, si eso vos lo analizás, te da prácticamente entre 55 y 60% anual. Realmente es una cifra impresionante que amerita que en algún momento va a tener que haber alguna corrección porque esto no hay nada que camine al cielo, por lo menos en los negocios financieros. Así que la jornada terminó muy positiva, la semana muy bien. El Standard & Poor's terminó con una leve baja del 0,28, pero la semana terminó con suba del 2,3%. El Nasdaq también hizo algún recorte hoy, muy poquito, 0,16%, pero el balance de la semana fue positivo con 2,8%. Y eso, bueno, todo arrastró al resto de las bolsas. El índice de México, estamos hablando del principal índice de la bolsa de los Estados Unidos y pareciera que estuviéramos hablando de bolsas latinoamericanas, ¿no? A ver, barajéame la más lenta esa. ¿Cómo estuvo este 195%, Daniel? Claro, si se repitiera en las próximas 51 semanas el aumento que hubo en esta del 2,1% en forma acumulativa, te da que termina el año abril-abril con 195%. Obviamente es un ejercicio hipotético, pero aún haciendo el ejercicio más simple, ¿cuánto lleva acumulado el Dow en lo que va del año, en estos 50 días del año? 100 días del año. Aumentó 14,2%. No podemos hacer nada sin antes comenzar, por supuesto, por el principio, que es el reporte de cierre de mercados, con mi querido Daniel Estico, de editor económico de Infobay. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Todo muy bien, Alberto, un gusto escucharte. Bueno, la jornada fue media rara porque pintaba para que terminara negativa y sobre el final, en los últimos minutos, el Dow recortó todas las pérdidas y terminó estable en 14.865 puntos, un nivel realmente máximo, y terminó la semana el Dow con una suba del 2,1%. Para tener idea de lo que significa semejante suba, el 2,1% de esta semana, proyectado en 52 semanas, te da una suba anualizada del 195%.